Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. 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 Son las 18:54. Continuaremos con el tema que hemos iniciado, referido a la epidemiología clínica. Esto creo que ya ha quedado claro. El clínico hace diagnósticos. No se olviden. El buen clínico hace buenos diagnósticos. El mal clínico hace malos diagnósticos. ¿Y para qué sirve el diagnóstico? Recalco, para iniciar un buen tratamiento. Un buen tratamiento inicias con un buen diagnóstico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Reconociendo, integrando, interpretando signos y síntomas. ¿Qué son los signos? Lo que puedes observar, puedes tocar, puedes sentir, si se quiere, a través de la exploración física. Es una manifestación objetiva de enfermedad. Por eso les preguntaba, ¿tenías un lunar? Sí, doctor. ¿Cómo era tu lunar? ¿De qué color era? ¿Qué tamaño tenía? ¿Era plano? ¿Era levantado? ¿Sus bordes cómo eran? Ah, eso es una manifestación objetiva de enfermedad. Mientras que por el otro lado tenemos al síntoma, que es una manifestación subjetiva. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes sentir tú como clínico. Pero ¿quién lo siente, quién lo vive, quién lo experimenta? Es el paciente. Entonces el paciente te va a decir, ¿sabe qué, doctor? Me falta aire. Estoy agitado. Te dirá, no. Cuando subo gradas, me canso. O te dirá, tengo un escozorro en todo el cuerpo. Me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele aquícito, como sea. Y si con eso no es suficiente, necesitarás, para descartar o para confirmar tu diagnóstico, recurrir a exámenes complementarios. Podrás pedir exámenes complementarios tipo hemograma, glicemia, parcial de orina, un copro, bueno, los exámenes que veas convenientes. O puedes recurrir también a imagenología, ¿no? Ecografía, radiografía, tomografía, resonancia magnética, emisión de positrones, etcétera, u otros exámenes que probablemente no lo soliciten ustedes, pero es bueno que tengan conocimiento, ¿no? Por ejemplo, un electroencefalograma, un electrocardiograma, un electromiograma, un examen, un citopatológico, un histopatológico, y hay un montón de pruebas más que se vienen haciendo. Y con eso tendrás el diagnóstico y inicias el tratamiento. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Y habíamos hablado también de algunos aspectos clínicos que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es normal y qué no es normal? Para reconocer una persona sana o enferma. Acerca del diagnóstico, ¿cuál es el mejor método o prueba para diagnosticar la enfermedad? No será pues lo mismo, no será pues que pidas para todo radiografía, ¿no? O para todo tomografía, o para todo hemograma. De acuerdo a la enfermedad tendrás que elegir un examen, una prueba determinada, pero que sea la más adecuada. ¿Ya? La más adecuada. La que tenga la mayor sensibilidad, vamos a decir. Vamos a ver ese tema con mayor detalle más adelante para explicar qué es sensibilidad. La frecuencia según ciertas variables biológicas, sociales, geográficas, te orienta sobre la enfermedad. No, habrá enfermedades que son más frecuentes en mujeres
Habrá enfermedades que son más frecuentes en ancianos, habrá enfermedades que son más frecuentes en niños, habrá enfermedades que son más frecuentes en, digamos, refiriéndonos a aspectos sociales, en trabajadores, digamos, en talleres de baterías, donde arreglan, cargan, recargan baterías. Habrá enfermedades que son propias de los pintores, digamos. Eso tienes que saber, y eso ya te orienta, ¿no? Por eso le preguntas, ¿en qué trabaja? Soy pintor. ¿Con broche o con soplete? Con soplete, doctor. ¿Usas alguna mascarilla de protección? Nada, doctor. Puedes tener hecho tu diagnóstico. Pero siempre y cuando sepas, ¿no ve? La frecuencia de estas enfermedades en determinadas profesiones y ocupaciones. Geográficas, lo mismo. ¿Dónde vives? En tal lugar. Y sabes que en ese lugar cierta enfermedad es frecuente, también te orienta en el diagnóstico. Los riesgos. Lo mismo, hay condiciones, hay comportamientos, hay estilos de vida, hay carga genética que hace que el riesgo aumente. ¿Tu papá es diabético? Sí, doctor. ¿Y a qué estás viniendo? Es que orino mucho, doctor. Probablemente tu diagnóstico está hecho de diabético. ¿No? Pronóstico. El paciente siempre va a preguntar a su familiar, ¿y doctor, voy a curarme? ¿Va a vivir mi papá? ¿Qué le vas a decir? No sé, esperaremos lo que Dios diga. No sé, pues no puedes decir eso. Tendrás que decir tiene alta probabilidad de salir o de morir. Pero solamente hablas de probabilidades, no puedes decir, no puedes afirmar, ¿no? Y acerca del tratamiento, ¿cuál es el mejor tratamiento? Y el método clínico que también ya les había mostrado en el sentido de que no es más que la adaptación del método científico a la clínica. De forma resumida, el método científico tiene esos 4 pasos. Observación, hipótesis, verificación de la hipótesis, conclusión. En clínica hacemos lo mismo. Observamos. ¿Cómo observamos? Le escuchamos al paciente lo que nos tiene que decir respecto a sus síntomas. Hacemos el examen físico buscando signos y esa es la observación. Luego que hemos obtenido mediante anamnesis, examen físico, signos, síntomas, los hemos integrado, los hemos interpretado, nos planteamos una sospecha diagnóstica. ¿Será COVID? ¿Tendrá cáncer? ¿Tendrá anemia? ¿Tendrá diabetes? Nos planteamos una impresión diagnóstica y eso es ya, y esa es la hipótesis en el método científico. Y luego esa explicación tentativa que me he planteado, ¿será COVID? ¿Será diabetes? ¿Será cáncer? Tengo que confirmar o descartar. Y para ello recurso a los exámenes complementarios. Si es COVID, le mandaré pues, a hacer una prueba, un antígeno nasal o un PCR, ¿no ve? Y de acuerdo a eso diré, sí, había sido COVID o no había sido COVID. Y si es diabetes, le mandaré pues, a hacer las pruebas de diabetes. Una glicemia en ayunas, dosificación de insulina, una prueba de tolerancia, hemoglobina glicosilada. Pediré esas pruebas y diré, sí, evidentemente tiene diabetes. Y en el caso de cáncer, tal vez tenga que pedir una biopsia y lo manda a histopatología de ese tumor y me dirán si eso no es cáncer. Entonces, cuando he confirmado o he descartado, ya llego a una conclusión. Y en el método clínico la conclusión es el diagnóstico. Y si has hecho bien todo el proceso de diagnóstico correctamente elaborado, que se aproxime a la realidad lo más que se pueda, podrás establecer, podrás iniciar, podrás pautar un tratamiento adecuado. ¿Qué hacemos en clínica? En clínica resolvemos problemas. Ya les dije, el clínico se encarga de resolver problemas. Problemas clínicos. ¿De quiénes? De los enfermos, de los pacientes, lo vamos a decir así. No creo que nadie vaya a consultar a un clínico sin tener un problema. Siempre hay un problema. Aunque la persona se sienta sana, pero tiene un problema, quiere saber si se encuentra sana o quiere convencerse de que está sana. Ese es el problema. O habrá alguna persona que va por dolor, en donde sea. Habrá otros que van
porque le preocupa su estado nutricional, digamos, está muy delgado o está muy gordo. Otro problema será, mi hijo no quiere comer o come mucho. Entonces, los clínicos siempre están resolviendo problemas. Bueno, yo dejé la clínica hace mucho tiempo, pero cuando hacía clínica, todos absolutamente los pacientes que van a la clínica van por problema. Entonces, nos ocupamos de resolver problemas. Lo que en la historia clínica se llama motivo de consulta. En el formato de las historias clínicas aparece así, ¿no? Como motivo de consulta. Entonces, ¿qué es un problema? Es todo hecho, por ejemplo, una herida, fenómeno que requiere nuestra atención como clínico. Requiere, doctor, me ha salido este granito. Requiere atención. Doctor, me siento mal, no puedo caminar. Requiere atención. Entonces, todo lo que te trae el paciente ya como problema requiere la atención del clínico. Por eso es que ha ido a buscar atención donde el clínico. En otra forma, dicho de otra forma más sencilla, es una queja del paciente. Me duele. O es algo que observa el clínico o el paciente también. Y le dice, y señora, ¿y desde cuándo se le está volviendo los ojos amarillos? Ah, doctor, no me he dado cuenta. O el mismo paciente a veces dice, no, doctor, me he mirado al espejo esta mañana y he notado que mis ojos están amarillos. Entonces el mismo paciente puede percibir, puede observar algo, ¿ya? O puede darse una situación que le afecta la capacidad funcional del individuo. Doctor, antes vivo en el cuarto piso y subía normal las gradas. Ahora en el piso 1 ya me canso y descanso. Descansando, subo. Ah, ahí hay un problema. No puedo trabajar, me duele mi cadera. No puedo dormir. Me da sueños recién a las 5 de la mañana y no puedo asistir a sus clases de epidemiología nutricional del doctor Ventura, por eso me he aplazado. Podría ser también, ¿no ve? Entonces, quejas, observaciones del mismo paciente o del clínico mismo, porque a veces el paciente no se da cuenta, pero que le afectan su capacidad funcional de alguna forma, ¿no? Eso es un problema. Un problema puede ser un diagnóstico también. El paciente a veces viene ya con su diagnóstico. Doctor, tengo diabetes. No, y puede ser que sí tenga diabetes porque le han atendido en otro lado. Digamos, un paciente se vino del Beni a vivir a Cochabamba. En allá le diagnosticaron diabetes como corresponde y puede venir a tu consultorio, ¿no? Licenciado, tengo diabetes, quiero que me haga una dieta. Entonces ya viene con su diagnóstico. O también puede ser un síntoma, como ya hemos hablado, ¿no? Me escuece todo el cuerpo. O puede ser un signo. Mire, doctor, me aparecieron estos granitos en mi cara. Problema. Necesitamos atender ese problema, diagnosticar y plantear alternativas de tratamiento. Creo que esto ya está claro. ¿Qué es un síntoma? Es una manifestación subjetiva de enfermedad. Es lo que el paciente te cuenta, te dice lo que él siente. Ejemplo, cefalea, dolor de cabeza. El paciente o la paciente dice, me duele, doctor. Tú no puedes ver el dolor. Podrás ver tal vez alguna manifestación indirecta, como esta persona que se toca las dos sienes y dice, doctor, me duele éxito. Pero eso no necesariamente tendrá que ser cierto, ¿no? Porque hoy en día, sobre todo en los seguros, hay gente que finge, ¿no? Va al consultorio, doctor, estoy mal, no puedo ir a trabajar, me duele la cabeza. Y en la noche lo ves en la fiesta, en el cumpleaños de su suegra. Entonces, no necesariamente lo que parece es cierto, ¿no? Cuando hablamos de un síntoma, no necesariamente. Ejemplo, el dolor. Hay mucha gente que por tener bajas, te imaginas, te dan baja 3 días. 3 días no vas a trabajar y vas a recibir tu sueldo. Entonces hay gente que se aprovecha. En el COVID han hecho su fiesta los trabajadores. Incluso yo recibí denuncias de que han falsificado certificados de COVID para no ir a trabajar. Se han hecho prolongar su baja porque según lo que nosotros habíamos dispuesto como sedes, 14 días de baja era.
alta epidemiológica. Pero pasaron los 14 días, les ha gustado estar sin trabajar 14 días, han ido a los seguros, han mostrado que estaban mal, que tenían fiebre, que no podían trabajar, que no podían caminar. Doctor, ay, me duele. El doctor les ha creído 14 días más de baja o una semana más de baja y felices después en las fiestas, ¿no? Y muchos de ellos han debido contribuir a expandir la epidemia del COVID. Eso es entonces un síntoma. Lo que el paciente cuenta, lo que el paciente siente, es de naturaleza subjetiva. Ejemplo, escozor. El escozor está ahí. El paciente puede ser que se esté rascando, pero no tenemos la seguridad de que realmente tenga. No puedo verificar eso objetivamente, clínicamente. Pero el paciente puede decir, el dolor lo mismo y la dificultad para respirar. Signo, lo que puede ser observado, palpado, auscultado, etcétera, por el clínico. Ejemplo, edema, hinchazón. Hinchazón es un edema, ¿no? Entonces, en el miembro inferior, sobre todo, como ven acá en esta imagen, los pacientes que tienen problemas en el corazón y problemas renales, se les presenta este problema. Recalcando, repitiendo problema, ¿no? Se les presenta, se le hinchan los pies. Entonces el paciente, doctor, se me hinchan los pies. Ah, ¿sí? ¿Y en dónde? ¿Hasta dónde? Hasta mi tobillo. ¿En qué horario se le hincha? ¿A qué hora? En la mañana parezco bien, pero en la tarde. Entonces eso ya te orienta, ¿no? Eso se llama edema. Puedes ver, lo ves, miren, hinchado y la piel, está brillosa incluso la piel. Puedes tocarlo incluso, puedes sentirse caliente, frío. Puedes apretarlo, se hunde o no se hunde. Y puedes ya estar sacando algunas conclusiones, si se quiere, a qué se puede deber ese hinchazón en pies. O pueden aparecer estas manchitas, ¿no? Puedes verlo vos las manchas, puedes describirlo. O puede ser una fiebre que tú puedas medirlo. Le colocas un termómetro y mides 38.5. Entonces puedes observar esa manifestación de enfermedad. Que quede claro. Entonces, como estamos haciendo el ejercicio de signos y síntomas, con eso seguramente les va a quedar ya muy claro qué es un signo o síntoma y van a conocer ya las definiciones de qué es edema, qué es prurito, etcétera, etcétera. Síndrome. Doctor, una pregunta. Adelante, ¿quién habla? Yo, Alexandra González. En la anterior diapositiva hay unas manchitas, ¿verdad? Esa coloración roja que tiene el pie. Quería preguntar a qué se debe. O sea, creo que es un poco fuera del tema, pero a mí me ha sucedido eso. Generalmente esto se debe a alteraciones en la coagulación de la sangre o a infecciones de tipo viral. Ya es lo que se llama púrpura. Entonces, hay alteraciones a veces en los procesos de coagulación de la sangre y también algunas infecciones virales que producen ese tipo de alteraciones o manifestaciones objetivas de enfermedad, entre las más comunes, ¿no? Ahora seguramente hay otras causas, como por ejemplo infecciones de otro tipo que pueden llevar a ese tipo de manifestaciones objetivas. En tu caso, no sé qué habrá sido, tal vez ha sido algún consultorio médico y te han dicho, no, ¿a qué se debe? Y también quiero resaltar de que muchas de las manifestaciones que existen no tienen explicaciones. La medicina tiene limitaciones. Limitaciones tiene la medicina. Y hay que saber reconocer esas limitaciones. ¿Está bien? Sí, doctor. O sea, lo que pasa es que a mí me pasó las dos imágenes, digamos, o sea, el edema y creo que por consecuencia esas manchas rojas. Pensé que estaban relacionadas. Podrían estar relacionadas. Una infección viral, por ejemplo, puede tener ese hinchazón.
No nos olvidemos que algunas infecciones afectan al riñón y si el riñón está afectado, aparecen los edemas. Los edemas se producen generalmente por problemas renales y cardiovasculares, corazón. ¿Ya? A ver, Doctor, una consulta. adelante. Disculpar, doctor. Por ejemplo, hay un caso eso de las, bueno, hay el caso de mi papá, igual le sale esas alergias, pero en el cuello. Y, o sea, él sufre de muchas enfermedades, pero no saben por qué le sale ese escozor. Ese problema es, o sea, por estrés o por las complicaciones que tiene. Pero es alergia, como dices. Sí, o sea, le sale ronchas rojas, todo el cuello, alrededor del cuello. Y, Bueno. o sea, él sufre, digamos, de gota, de presión alta, el corazón, después, diabetes. Entonces, Una no saben. polipatología. Sí. Ya, pero a ver, nos iremos al punto que planteabas de inicio. Si es alergia, es que hay algún alérgeno en el entorno externo y ya que puede estar desencadenando esos episodios de alergia. ¿No? Y también hay cierta evidencia de que esto se exacerba, estas reacciones, estos episodios, ante situaciones emocionales como ansiedad y estrés. Pero habría que investigar qué es lo que estará produciendo, porque si es una reacción alérgica, es una reacción de tipo inmunológica. Hay algo que está ocasionando esa situación. ¿Qué será ese algo? Podría ser, bueno, pues no sé, el gato, el perro, el polvo, la colcha, el edredón, no sé, pues algo que tendría que investigarse en el ámbito clínico y luego el inmunólogo o la inmunóloga tendrá que proceder con la desensibilización, si se quiere, de esa reacción inmunológica que se está manifestando así como alergia, ¿no? A eso se debe. Y vamos a avanzar. Síndrome febril. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay muchos síndromes. ¿Qué es un síndrome entonces? No es una enfermedad, ¿no? Es un conjunto de síntomas y signos que están relacionados entre sí y que tienen una fisiopatología común y que pueden obedecer o obedecen a distintas etiologías. Ejemplo, la fiebre. El mecanismo de la fiebre es, o fisiopatología si quieren, es común, pero te puede dar fiebre por todo. A las mujeres les da fiebre a veces hasta por su menstruación. Te puede dar fiebre porque tienes un cáncer. Te puede dar fiebre porque tienes una infección viral, una infección bacteriana, una intoxicación con alguna droga te puede llevar a tener fiebre. Entonces, muchas etiologías o causas con una fisiopatología común, pero que se expresan como un síndrome. Expreso, ejemplo, síndrome febril, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, etc. Enfermedad. Creo que esto todos ya lo conocen. Hay muchas definiciones. Así es la ciencia, lamentablemente. Muchas posiciones, muchas visiones, muchas formas de interpretar, de definir, de conceptualizar un determinado fenómeno. ¿Qué dice? La primera, alteración estructural o funcional que afecta negativamente al estado de bienestar. Entonces, una alteración en un órgano, en un tejido, en un aparato, si se quiere, estructural, me refiero anatómica, o funcional, no funciona como corresponde. O sea, una alteración fisiológica, pero que va a afectar negativamente el estado de bienestar. Es decir, no vas a estar bien, en otras palabras. Pierdes ese bienestar. Otra definición, alteración o desviación del estado fisiológico de homeostasis en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, pero muchas veces desconocidas,
que se manifiestan, como ya lo hemos visto, por signos y síntomas característicos de cada enfermedad. Así hace diagnósticos el clínico, ¿no? Y ya sabe qué manifestaciones, signos y síntomas son o están relacionadas con ciertas enfermedades. Y ese es el arte de hacer diagnósticos. Y cuya evolución es más o menos previsible. Por ejemplo, sabemos de que un paciente con resfrío va a evolucionar bien. No, en la mayor parte de los casos. Sabemos que un caso de COVID-19 en un niño de 15 años, sin problemas. Pero también sabemos que un caso de COVID-19 en un paciente de 65 años y con diabetes y con sobrepeso más, insuficiencia renal más, el pronóstico es muy reservado, ¿no? Entonces la evolución más o menos la conocemos. Otra definición. La enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debidas a causas internas o causas externas. Veremos ahora algo que va a ser el instrumento de trabajo de ustedes. Trabajen en la parte privada, trabajen en la seguridad social o trabajen en el sistema público. Y se llama expediente clínico. No confundan expediente clínico con historia clínica. Les adelanto, la historia clínica es parte del expediente clínico. Ustedes han debido ver en algún hospital, los expedientes clínicos están en carpetas, ¿no? En archivo, en carpetas o en sobres. Ese es el expediente clínico. En algunos con 2, 3, 4, 5 hojitas, en otros tiene incluso por tomos, ¿no? Tomo 1, yo lo llamo tomo 1, con 300 hojas. Tomo 2, otras 300 y así tienes un expediente súper abultado. Pero ese es el expediente clínico. Y cuando lo manejan en los hospitales, también han debido ver, ya es parte de la forma habitual de diligenciar el expediente, son con tapas metálicas, ¿no? Es un archivador con tapas metálicas. Entonces, ese es el expediente clínico. Obligatorio su llenado correcto para toda atención que hagas a un paciente, a un enfermo, ya sea si eres privado, público o del seguro social a corto plazo. Eso que quede claro, obligación de llenar por todos. Pero por todos los que son parte del equipo de atención al paciente. No quiere decir que el médico llena otro expediente, que la nutricionista otro expediente, que el fisioterapeuta otro expediente. No, todos llenan el mismo expediente. El expediente es único para el paciente, no se olviden, es único. No pueden haber varios expedientes en una misma institución. No puedes tener tus 2 expedientes clínicos en el hospital Viedma. Si tienes 2 expedientes, algo está mal. Pero seguramente sí podrás tener un expediente en el hospital Viedma, otro en el Cochabamba y otro, digamos, en Los Olivos, porque ahí te atendiste. Pero en la institución el expediente clínico es único. Todo lo que vamos a hablar respecto al expediente clínico ya lo hemos tomado de este documento técnico del Ministerio de Salud. Nosotros lo aplicamos esto, nosotros supervisamos, controlamos de que se cumpla todo lo especificado en este documento. ¿Cuál es el documento? Norma técnica para el manejo del expediente clínico del Ministerio de Salud y Deportes. Es un poco antiguo, se está trabajando ya en uno nuevo. Esperemos que hasta fin de año ya salga el nuevo documento técnico para manejar el expediente clínico. ¿Qué es el expediente clínico? Es un conjunto de documentos. ¿Qué documentos vas a encontrar ahí dentro del expediente clínico? Puedes encontrar la historia clínica, los exámenes de laboratorio, la boleta de referencia, la hoja de clasificación social, la hoja del anestesiólogo, el protocolo de operaciones, protocolo operatorio,
Entonces vas a encontrar un montón de documentos ahí adentro. Ya, la historia clínica de la nutricionista, que no existe generalmente. Por eso decimos es el conjunto de documentos. Ahora estos documentos pueden ser escritos, están escritos. Y en nuestro medio todavía, como no hemos avanzado mucho, escrito a mano, como se dice, a pulso, con bolígrafo. No, con bolígrafo. Generalmente se usa, los médicos utilizan azul. Y las enfermeras, de acuerdo al horario, utilizan, ¿no? Ya sea rojo, verde, azul, etcétera, ¿no? Dependiendo del turno. Pero son documentos escritos. E iconográficos. ¿Qué quiere decir iconográficos? Es de que hay imágenes. Hay iconos, si se quiere. Por ejemplo, una placa de rayos X. Ah, eso también es parte del expediente clínico. Una placa de tomografía. Ah, eso también es parte del expediente clínico. Un electrocardiograma. Ah, también. Un reporte de ecografía. Ah, también. Un reporte de histopatológico. Ah, también. Ah, a eso se refiere entonces documentos iconográficos. Pero que se pueden evaluar. Entonces, uno viendo esos documentos puede decir, ah, está bien, su corazón está bien o no está bien, hay arritmia. O su pulmón, ah, hay una zona de consolidación, tiene neumonía. Entonces, yo puedo evaluar clínicamente. Ustedes tendrán que poder evaluar clínicamente. No está ahí de adorno. No está porque sí, por si acaso. No, está para que el que atiende el clínico diga, ah, está bien, está mal, le falta, le sobra, en exceso, no sé qué. O hay algo anormal. Para eso está ahí. Esos documentos escritos iconográficos evaluados, que constituyen el historial clínico, o sea, la historia de atención de ese paciente, ya que recibe, si es que está hospitalizado ahí, o que has recibido en un pasado atención, en un establecimiento de salud. Entonces, prácticamente toda tu historia de atención clínica está en el expediente clínico. Sí, como documento escrito o como documento iconográfico. Y que es evaluable. El médico, el clínico puede tomar esos documentos escritos e iconográficos y puede evaluar. Y de ahí salen pues los famosos certificados médicos, ¿no? Porque se toma en cuenta la información que hay. En resumen, es el insumo básico del trabajo del clínico. Cuando vayan ustedes, ahora que están yendo seguramente a algunos establecimientos, vean, dense el trabajito, vean en los expedientes clínicos, van a observar ahí, hay ciertas características comunes y también algunas características que los diferencian, ¿no? Y lo malo es que en nuestro sistema los expedientes están desordenados, mal escritos, por borrones, ajados. Es una pena. ¿Quién lo hace eso? Generalmente el interno de medicina, ¿no? Que se lo lleva el expediente a su cuarto, se lo sacan las hojas para ir a estudiar. Es una pena. En nuestro medio no se maneja correctamente el expediente clínico. Les recomiendo, si ustedes van a un hospital y tienen la oportunidad de acceder a un expediente clínico, traten el expediente con todo el cuidado y el respeto que se merece, porque es la historia del paciente. Ahí está. ¿Qué partes tiene el expediente clínico y qué funciones cumple este expediente clínico? Tenemos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10 funciones. O sea, sirve para 10 aspectos. Primero, asistencial, es decir, para atender a los pacientes. Entonces, cada que venga el paciente, tú tienes que atenderlo y todo lo que hagas en el proceso de atención tienes que registrar en el expediente clínico. No puedes ni debes atender a un paciente sin registrar en el expediente clínico, que les quede claro. En auditoría médica, yo hago auditorías médicas, hay un principio que dice, lo que no está escrito no se ha hecho. Entonces, si tú vino el paciente, me voy a poner en el caso del médico, vino el paciente, tú le diste el tratamiento correcto, pero no registraste, y el paciente se murió en su casa, y el familiar viene y te denuncia, es que
el medicamento que le ha dado el médico lo ha matado a mi papá. Y tú dices, pero yo le he dado medicamento correcto. Demuéstrame que usted le ha dado el medicamento correcto. ¿No has anotado? ¿No has registrado? ¿Cómo vas a demostrar? Sencillamente no le has dado el medicamento. Aunque le ruegues al juez de rodillas, papito, y te juro por Dios, yo le he dado el medicamento, eres culpable. ¿Por qué? Porque no has registrado. Que tengan y ténganlo muy presente. Todo paciente, aunque sea que venga para preguntar, para consultar, por algo tan sencillo, registren. A eso se refiere la función asistencial, para registrar toda la atención que le has brindado al paciente. Le has preguntado, el paciente te ha dicho esto, le has mandado a hacer estos exámenes, le has dado este tratamiento, todo debe estar registrado en el expediente clínico. Esa es la función asistencial. Investigación. A ver, ¿cómo puedo saber yo, como investigador, como epidemiólogo, en qué edad es más frecuente la COVID-19 en los hospitales de tercer nivel? Le voy a preguntar al director. Tal vez el director ni se acuerda. Le voy a preguntar al jefe de servicio. No. Tendré que recurrir ¿a dónde? Al expediente clínico. Y ahí tendré que revisar todas las historias de los pacientes que se han hospitalizado por COVID y ahí sacaré pues, el promedio de edad, diré que es más frecuente en este grupo, pero si quiero hacer investigación tengo que recurrir a la fuente primaria. Y la fuente primaria en el ámbito clínico, acuérdense bien esto, fuente primaria es el expediente clínico. Esto se va a cortar en menos de un minuto, nos daremos 4 minutos, tomen agua, vayan a donde tengan que ir y se conectan e ingresan a la sala, ¿ya? Descansen 5 minutitos. 4 minutos, perdón. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Gracias.